Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestra Sagrada Biblia, estamos con el Génesis. Y vamos a terminar lo que es, ya vimos la descendencia de Caín, y luego, pues ya venimos aquí toda la descendencia, el linaje de Set. Entonces, vamos a ver aquí, dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, creólos varón y mujer y los bendijo. Y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, el cual puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos, y vivió Set después de engendrar a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Enón tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió Enón después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Cainán tenía 70 años cuando engendró a Malalet. Vivió Cainán después de haber engendrado a Malalet 840 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Mahalalel tenía 75 años cuando engendró a Yared. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yared después de engendrar a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas, y todos los días de Yared 972 años y murió. Bueno, así sigue. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, que Matusalén es la persona más vieja según aquí la Biblia. Anduvo Enoc con Dios, viviendo después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y aquí está, Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969. 969 y murió. O sea, 969. Y ya sigo, bueno, y luego Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo, el cual puso por nombre Noé. Aquí aparece Noé, diciendo, este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado por la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Y luego aquí ya viene desde el diluvio hasta Abraham. Y aquí viene ya esa corrupción del género humano. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicar sobre la tierra, y les nacieron hijas
y vieron los hijos de Dios que dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre a causa de su delito. No es más que carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes, los varones famosos de la antigüedad. Viendo pues Yahvé que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal, todos los días arrepintióse Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón, y dijo Yahvé: exterminaré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Mas Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. El patriarca Noé. He aquí la historia de Noé. Noé fue varón justo y perfecto entre los hombres de su tiempo, pues anduvo con Dios, y engendró Noé 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. La tierra estaba entonces corrompida delante de Dios y llena de violencia. Miró pues Dios la tierra, y aquí que estaba depravada, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Construcción del arca. Dijo entonces Dios a Noé: he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está colmada de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, la cual dividirás en compartimientos y calafatearás por dentro y por fuera con betún. La fabricarás de esta manera: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás en el arca una abertura para la luz, la cual dispondrás arriba a 1 codo del techo. La puerta del arca pondrás en uno de sus costados, y harás un piso primero, un segundo y un tercero. Pues he aquí que voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene en sí aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todos los animales, de toda carne, de toda clase, introducirás parejas en el arca para que tengan vida contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todos los reptiles de la tierra según su especie. Dos de cada clase vendrán a ti para que les conserves la vida. Provéete de todo alimento que se come, y acópiate provisiones para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Noé hizo conforme a cuanto Dios le había mandado, así lo hizo. Capítulo 7. Y dijo Yahvé a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación. De todos los animales puros te elegirías 7 parejitas, machos con hembras,
y de todos los animales que no son puros, 2 parejas, machos con sus hembras. Asimismo de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que se conserve su descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque de aquí a 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y exterminaré de la tierra a todo ser viviente, que he hecho e hizo Noé conforme a cuando Yahvé se había mandado. Y luego viene el diluvio. Tenía Noé 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Entró pues Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Llegaron a Noé al arca parejas, machos y hembras, como Dios había ordenado a Noé. Y al cabo de 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día prorrumpieron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las cataratas del cielo. Y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y con ellos la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, ellos con todos los animales según su especie, y todas las bestias domésticas según su especie, y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie, y todas las aves según su especie, todo pájaro, todo volátil. Se llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que hay aliento de vida, y los que habían venido, machos y hembras de toda carne, entraron como Dios había mandado, y tras él cerró Yahvé la puerta. Los efectos del diluvio. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y crecieron las aguas y levantaron el arca, la cual se alzó sobre la tierra, y se aumentaron las aguas y crecieron muchísimos sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre las aguas. Tan desmesuradamente crecieron las aguas sobre la tierra, que quedaron cubiertos todos los montes más altos que había bajo el cielo entero. 15 codos se alzaron sobre ellos las aguas, y fueron así cubiertos los montes. Entonces murió toda carne que se movía sobre la tierra, aves y ganados, y fieras, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todos los hombres, todos los seres que en sus narices tenían soplo de vida. De cuando hay en la tierra firme perecieron. Así fue exterminado todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Por espacio de 150 días se alzaron las aguas sobre la tierra. Capítulo 8. Retroceden las aguas. Acordóse Dios de Noé y de todas las fieras y de todas las bestias que con él estaban en el arca, e hizo Dios pasar un viento sobre la tierra, y bajaron las aguas. Y entonces se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra, y cuando al cabo de 150 días las aguas empezaron a menguar, reposó el arca sobre los montes de Ararat, en el mes séptimo, el día 17 del mes.
Las aguas siguieron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del 10º mes aparecieron las cumbres de los montes. Pasados 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho el arca, y soltó un cuervo, el cual yendo salía y retornaba hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después Noé soltó una paloma para ver si había retirado las aguas de la superficie terrestre. Mas como la paloma no hallase dónde poner la planta de su pie, tornó hacia él, al arca, porque había todavía agua sobre toda la tierra, y alargando su mano la asió y metióla consigo en el arca. Esperó otros 7 días, y soltó de nuevo a la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a traer, y aquí que traía en su pico hoja verde de olivo, por donde conoció Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Esperó todavía otros 7 días, y soltó la paloma, la cual no volvió más a él. Noé sale del arca. El año 601, el día 1 del primer mes, ya no había mucha agua sobre la tierra, y abriendo Noé la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. En el mes 2, a los 27 días del mes, quedó seca la tierra. Habló entonces Dios a Noé y dijo: Sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y sacarás contigo todos los animales de toda carne que te acompañan, aves, bestias y todos los reptiles que se arrastran en el suelo, pululen sobre la tierra, y sean fecundos, y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Salieron también del arca, según sus especies, todos los animales, todos los reptiles y todas las aves, todo cuando se mueve sobre la tierra. Sacrificio de Noé. Después erigió Noé un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el agradable olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque los deseos del corazón humanos son malos desde su niñez. No volveré a exterminar a todos los seres vivientes, como he hecho. Mientras dure la tierra, no cesarán sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Capítulo 9. Aquí es cuando Dios bendice a Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: creced y multiplicaos, y llenad la tierra, tengan miedo y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre el suelo, y todos los peces del mar. En vuestra mano están todos los todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Como ya la hierba está verde, así os lo entrego todo, pero no comeréis la carne con su vida, es decir, con su sangre, pues en verdad yo pediré cuenta de vuestra sangre para protección de vuestra vida. De mano de todo ser viviente la demandaré. De mano del hombre, de mano de su propio hermano, demandaré la vida del hombre. Cualquiera que derrame sangre humana por mano del hombre, será derramada su sangre, porque a imagen de Dios hizo él al hombre, y vosotros pues creced y multiplicaos, dilataos sobre la tierra y aumentaos en ella. Y aquí ya viene la alianza de Dios con Noé. Dijo Dios a Noé y a sus hijos juntamente con él: he aquí que yo establezco un pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros,
y con todo ser viviente que esté entre vosotros, aves, bestias domésticas y salvajes de la tierra, que hay entre vosotros, con todo lo que sale del arca, hasta el último animal de la tierra. Hago mi pacto con vosotros. No será exterminada ya toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que por generaciones perpetuas establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que se halla entre vosotros. Pondré mi arco en las nubes, que servirá de señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando yo cubriere la tierra con nubes, y apareciere el arco entre las nubes, me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y las aguas no volverán más a formar un diluvio para exterminar toda carne. Pues cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo miraré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que existe entre la tierra. Dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne sobre la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y por ellos ha sido poblada toda la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, mas bebiendo del vino se embriagó, y se quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y fue a decírselo a sus dos hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron entre ambos el manto de Noé, se lo echaron sobre los hombros, fíjense, y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Tenían vuelto el rostro, de modo que no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Y agregó: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán su esclavo. Dilate Dios a Jafet, que habitará en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Sigue capítulo 10, y aquí vienen los pueblos descendientes de Noé. Dice: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes después del diluvio nacieron estos hijos. Fíjense: hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc y Tirás. Hijos de Gomer, pues ahora sí los Askenaz, Rifat, y ahí se va la descendencia. Los hijos de Cam, y así sigue toda la descendencia. Aquí viene toda la población, y luego viene, vamos a ver aquí, capítulo 11, la Torre de Babel, ya cuando dice: tenía la tierra entera una misma lengua y las mismas palabras, mas cuando los hombres, emigrando desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinear, donde se establecieron, dijéronse unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y comencémoslas bien.
y sirvióles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún les sirvió de argamasa. Y dijeron pues: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagámonos un monumento para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Pero Yahvé descendió a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres, y dijo Yahvé: he aquí que son un solo pueblo, y tienen todos una misma lengua, y esto es solo el comienzo de sus obras. Ahora nada les impedirá realizar sus propósitos. Ea pues, descendamos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no entienda uno el habla del otro. Así lo dispersó Yahvé de ahí por la superficie de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por tanto se le dio el nombre de Babel, porque ahí confundió Yahvé la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó Yahvé sobre la faz de todo el orbe. Y luego aquí ven descendientes de Sem hasta Abraham. Bueno, ahí van. Y luego vamos a ver aquí la historia de Abraham. Dice: vocación de Abraham, capítulo 12. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, al país que yo te mostraré, pues de ti haré una nación grande y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Bueno, y luego Abraham baja con Sara a Egipto. Dice: mas hubo hambre en el país, por lo cual Abraham bajó a Egipto para morar ahí, pues era grande el hambre en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: mira, yo sé que eres mujer hermosa, por eso cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán la vida. Di pues, te ruego que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y seas salva mi vida por amor de ti. Efectivamente, cuando los egipcios vieron a la mujer de Abraham, muy hermosa, viéronla también los cortesanos del faraón, los cuales se la alabaron al faraón, de modo que la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató a Abraham muy bien por causa de ella, y se le dieron ovejas y ganados y asnos y siervos, y siervas, asnas y camellos. Mas Yahvé hirió al faraón con grandes plagas, y él y a su casa por Sarai, la mujer de Abraham. Entonces llamó el faraón a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué afirmaste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, ahí tienes a tu mujer, tómala y anda. Y el faraón dio orden respecto a él y a sus hombres, los cuales despidieron a él y a su mujer con todo cuanto poseía. Y luego capítulo 13, Abraham y Lot. Dice: de Egipto subió Abraham al Negubún. Bueno. Aquí sigue toda la historia de Abraham. Y luego viene: Abraham derrota a los invasores, el sacrificio de Melquisedec, fe del santo patriarca, capítulo 15. Y luego viene lo que es la alianza de Dios con Abraham. Y luego el capítulo 16 viene el nacimiento de Ismael. Recordemos de que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira, que Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizás podré tener hijos de ella.
Entonces Dios remueve el pacto con Abraham. La circuncisión, anuncio del nacimiento de Isaac. Dice, Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. Dios se aparece de nuevo a Abraham. Dios renueva la promesa de dar a su hijo. Abraham intercede por Sodoma. Y ya el capítulo 19, los ángeles llegan a Sodoma, la salvación de Lot, destrucción de Sodoma, los hijos de Lot. Capítulo 20, Abraham en Gerar, nacimiento de Isaac. Capítulo 21, expulsión de Agar a Ismael, alianza entre Abraham y Abimelech. Capítulo 22, aquí está el sacrificio de Isaac para probar a Abraham. Luego, el premio de la obediencia, descendencia de Nacor. Capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. 24, Abraham elige esposa para Isaac. El siervo de Abraham llega a Mesopotamia. Y luego viene el siervo de Abraham en casa de Nacot. Sí, toda la historia de Abraham. El siervo vuelve con Rebeca. El casamiento de Isaac con Rebeca. 25 últimos años y muerte de Abraham. Dice que expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue a reunirse con su pueblo. Y luego vienen las descendientes de Ismael. Y luego viene ahora desde Isaac hasta José. Esaú vende la primogenitura y luego Dios remueve las bendiciones dadas a Abraham. Capítulo 26. Abimelech y Rebeca. Dios bendice a Isaac con bienes. Isaac se retira del país de los filisteos. Isaac en Bersabé. Esaú se casa con mujeres paganas. Isaac bendice a su hijo Jacob, 27. Isaac bendice también a Esaú, 28. Esaú amenaza a Jacob con la muerte, y 28. Isaac envía a Jacob a Mesopotamia. Esaú se casa con una hija de Ismael, viaje a Jacob a Harán. Capítulo 29, Jacob se casa de Labán. Jacob se casa con Raquel. Hijos de Lea, 30, los restantes hijos de Jacobo. Dios enriquece a Jacob. 31, vuelta a Jacobo a Canaán. Labán da alcance a Jacobo. Labán hace alianza con Jacobo y sigue. 32, temores de Jacobo. Jacobo aplaca a su hermano Esaú. La lucha con el ángel. Reconciliación con Esaú. Jacobo en Sucot y Siquem. Crimen de los sequemitas. Simeón y Levi toman venganza. Jacobo erige un altar en Betel. Capítulo 35. El Señor renueva las promesas, la muerte de Raquel, crimen de Rubén, los 12 hijos de Jacobo, muerte de Isaac. Los descendientes de Esaú, descendientes de Seir, los reyes de Edom. Y ya viene la historia de José. José es arrojado en una cisterna. José en Egipto, hijos de Judá, Judá y Tamar. José en casa de Putifar, José en la cárcel
José interpreta los sueños de sus compañeros. José interpreta los sueños del faraón. Dice, vamos a ver, dice, 2 años después tuvo el faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y subían del río 7 vacas hermosas de parecer y gordas de carne y pasían en lugares lagunosos. Y aquí que otras 7 vacas que subían del río tras ellas, feas de parecer y flacas de carne, que se pusieron junto a aquellas vacas a la orilla del río. Y las vacas feas de parecer y flacas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas de parecer y gordas. Tras esto despertó el faraón, volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas que brotaban de una misma caña, gruesas y lozanas, pero detrás de ellas brotaban 7 espigas delgadas y abrazadas por el solano. Y las 7 espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó el faraón, y aquí que era el sueño. Al año siguiente, perturbado, su espíritu envió a llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos los sabios. Contóles el faraón su sueño, mas no hubo quien lo interpretase al faraón. Entonces habló el jefe de los coperos al faraón, diciendo: ahora recuerdo mis faltas de cuando el faraón estuvo enojado. Bueno, entonces dice: el faraón envió a llamar a José, al cual sacaron a toda prisa del calabozo. Se afeitó, mudóse ropa y vino el faraón, y dijo el faraón a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he de decir que de ti, que apenas oído un sueño, sabes interpretarlo. Contestó José al faraón: no depende de mí, Dios es quien dará al faraón una respuesta favorable. Dijo entonces el faraón a José: en mi sueño parecíame que estaba de pie a la orilla del río, mas he aquí, Dice, entonces José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha manifestado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas lozanas son 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas flacas y feas que subían después de ellas son también 7 años, y serán bueno, ahorita vemos. Y serán como 7 espigas vacías que abrazó el solano 7 años de hambre. En lo que he dicho el faraón, Dios se ha manifestado. Dice: tendrás 7 años de prosperidad y 7 años de miseria. Dice: entonces no se concederá más la abundancia en el país a causa del hambre que la seguirá y que será muy grande. La repetición del sueño al faraón por 2 veces significa que es cosa establecida por parte de Dios, y Dios se apresura a ejecutarla. Y luego José, virrey de Egipto. José almacena el trigo. Hijos de José, comienzo de la carestía. Primer viaje de los hermanos de José a Egipto. José prueba a sus hermanos. José continúa la prueba. Los hermanos regresan a Canaán. Segundo viaje de los hijos de Jacob a Egipto. El convite, la copa de José. Judá se ofrece en lugar de Benjamín. José se da a conocer. José despide a sus hermanos en paz.
alegría de Jacobo, Jacobo baja a Egipto, la familia de Jacobo, llegada de Jacobo a Egipto, Jacobo y sus hijos ante el faraón, José prudente administrador, últimos años de Jacobo, Jacobo adopta a los hijos de José, el patriarca bendice a Efraín, Jacobo bendice a sus hijos, muerte de Jacobo, Jacobo es sepultado en Canaán, temor de los hermanos de José y muerte de José. Bueno, aquí termina lo que es el Génesis. Vamos a ver aquí las láminas. Mira, primera pintura, dice, esta es la creación del sol y de la luna, detalle, el rostro de Dios, Roma, el Vaticano, la Capilla Sistina, fresco del techo. La separación de las aguas, techo, la creación de Adán, la creación de Eva, la tentación, el destierro del paraíso, el diluvio, el sacrificio de Noé, Raquel, Moisés. Ok, bueno, pues aquí concluimos la charla, aquí terminamos con el Génesis. Nomás lo vimos así muy, quien quiera, digamos, profundizar, pues leer todo lo del Génesis más a detalle. Bueno, después vamos a ver lo que es el Éxodo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Vamos aquí un resumen. Bueno, hasta luego.